Nos han contado que la guerra es tan antigua como la humanidad, que los hombres siempre han luchado por el territorio, por recursos, por honor, que la violencia está en nuestro ADN. Pero ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si la guerra tal como la conocemos, con ejércitos, estrategias y objetivos políticos, no hubiera existido durante la mayor parte de nuestra historia? La arqueología nos dice que durante decenas de miles de años los cazadores-recolectores tuvieron conflictos, sí. Hubo reyertas, asesinatos puntuales, venganzas, pero no hay evidencias de guerras organizadas. ¿Qué cambió entonces? ¿Cuándo y por qué los humanos empezamos a matarnos en serio, con planificación, con armas diseñadas para matar a otros humanos, con ejércitos y estrategias? La respuesta no está en nuestra biología, sino en nuestra economía. La guerra no es un instinto, es una institución social, y como toda institución, nace en un momento concreto, bajo condiciones concretas. Para entenderlo, tenemos que hablar de propiedad privada, excedente y jerarquía. Primero, hay que hacer una distinción clave que los libros de texto suelen ignorar. Violencia no es lo mismo que guerra. La violencia interpersonal, una pelea por una presa, una venganza por una ofensa, una disputa por una mujer, ha existido siempre. También en los chimpancés, también en las sociedades cazadoras-recolectoras. Pero esa violencia es esporádica, limitada en número de participantes y, sobre todo, no persigue el control de territorios ni la acumulación de recursos a gran escala. La guerra sistematizada, en cambio, tiene características muy distintas. Organización previa. No es un arrebato, se planea. División del trabajo. Hay guerreros especializados. No todos los varones participan. Armas específicas. No las de caza, sino las diseñadas para matar humanos. Mazas, hachas de batalla, espadas. Y sobre todo, objetivos políticos y económicos. Control de tierras, rutas comerciales, excedentes almacenados o población esclavizable. Y esa guerra sistematizada aparece tarde, mucho más tarde de lo que solemos pensar. Durante el Paleolítico y el Mesolítico, los grupos eran pequeños, sin acumulación de bienes. No había excedentes que almacenar, ni tierras que delimitar. Los conflictos se resolvían con reyertas o con la huida. No tenía sentido organizar una guerra para conquistar algo que no se podía poseer. El cambio comienza con el Neolítico. La agricultura trajo consigo algo revolucionario: la propiedad de la tierra. Cada grupo cultivaba sus campos, almacenaba su cosecha, criaba sus rebaños. Por primera vez había algo que defender y algo por lo que luchar. Los primeros indicios arqueológicos de guerra datan del Neolítico final, hacia el 6000 o el 5000 a.C. Aparecen asentamientos fortificados, murallas, fosos, empalizadas en poblados de Oriente Próximo y los Balcanes. Se encuentran armas de guerra, mazas, hachas de batalla, puntas de flecha con muescas para causar heridas más graves y, sobre todo, aparecen fosas comunes con violencia masiva. El caso más famoso es la fosa de Talheim, en el sur de Alemania, hacia el 5000 a.C. Allí aparecieron 34 personas, hombres, mujeres y niños, ejecutadas con hachas de piedra. No es un entierro ritual, es una masacre. Y no es un caso aislado. En toda Europa, desde los Balcanes hasta la península ibérica, aparecen restos similares. La guerra había nacido. ¿Qué es lo que empuja a un grupo humano a organizarse para matar a otro? No es la maldad innata, es la posesión. Una vez que la tierra es de alguien, una vez que hay graneros llenos, una vez que hay rebaños que pueden ser robados, la guerra se convierte en una estrategia racional para obtener riqueza. Piénsalo, en el Paleolítico, ¿por qué ibas a arriesgar tu vida para apoderarte del territorio de otro grupo? Ese territorio no está trabajado,
no produce excedentes, no tiene más recursos que los que ya puedes encontrar en tu propio territorio. La guerra no tiene retorno. En el Neolítico, en cambio, un granero lleno es una tentación. Un campo bien cultivado vale la pena defenderlo y también vale la pena atacarlo. La producción de excedentes, de alimentos que superan lo que una familia necesita, genera algo que puede ser apropiado por la fuerza. Y aquí aparece la frase que resume todo esto. La propiedad es propiedad porque se puede defender. Sin defensa, la propiedad es solo una reclamación. La guerra es la forma más extrema de esa defensa y de ese ataque. La guerra no solo protege la propiedad, también crea desigualdad. Quien lidera la defensa del poblado, quien organiza la incursión contra el vecino, acumula poder, y con ese poder se queda con la mejor parte del botín, con las mejores tierras, con la capacidad de exigir tributo. En el Calcolítico y la Edad del Bronce, la guerra se profesionaliza. Aparece la figura del guerrero como élite. Ya no es todo el pueblo el que lucha, sino un grupo especializado que vive del excedente que producen los campesinos. A cambio, los guerreros protegen a la comunidad y la controlan. Esta es la gran paradoja de la guerra. Sirve para proteger, pero también para dominar. Las primeras élites guerreras no solo defendían su territorio, lo expandían, y al expandirlo, sometían a otras poblaciones que pasaban a ser sus siervos o esclavos. La guerra se convierte en un círculo virtuoso para el que manda. Más guerra da más poder, y más poder da más guerra. Pero no todo es ventaja. La guerra también desestabiliza. Como tratamos en el vídeo del bronce, los sistemas basados en el control militar pueden colapsar cuando las élites se enfrentan entre sí o cuando las poblaciones sometidas se rebelan. Los pueblos del mar no fueron una invasión externa, fueron en parte el efecto dominó de un sistema guerrero que se desmoronó. Si la guerra no es un instinto, sino una institución, entonces no es inevitable. Nació en condiciones concretas: propiedad privada, excedentes, jerarquía. Y podría transformarse o desaparecer si esas condiciones cambian. Ya en la antigüedad hubo intentos de limitar la guerra, treguas, tratados, arbitrajes, pero mientras haya tierras que valga la pena poseer, mientras haya excedentes que valga la pena robar, mientras haya jerarquías que necesiten la guerra para legitimarse, será difícil erradicarla. Sin embargo, reconocer que la guerra tiene un origen histórico que no siempre existió es el primer paso para imaginar un futuro sin ella. No se trata de ingenuidad, se trata de entender que lo que los humanos hemos creado, los humanos podemos desmontarlo. La guerra no es eterna. Nació hace unos 8000 años, con los primeros agricultores que tuvieron algo que perder. Y tal vez, dentro de otros 8000 años, nuestros descendientes vean la guerra como nosotros vemos los sacrificios humanos. Algo que existió, que tuvo su lógica, pero que afortunadamente ya no tiene cabida en nuestro mundo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la guerra desaparecerá algún día? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las raíces de nuestras instituciones, la propiedad, la desigualdad, el poder, suscríbete. La historia no es solo el pasado, es la explicación del presente. Hasta la próxima.